estamos con Alicia Quispe, coordinadora del proceso regional de ZEOT, y en esta mañana pues nos va a hablar acerca de este proceso. Buenos días, Alicia. Cuéntanos cuál ha sido el proceso y todo este trabajo que has tenido con la zonificación ecológica y económica. Bien, agradeciendo por tu visita. En esta ocasión anunciar que el Gobierno Regional de Cajamarca viene impulsando la zonificación ecológica y económica desde mediados del año 2007 en un nivel macro, que significa hacer un estudio para el departamento de Cajamarca en toda su extensión, incluyendo sus 13 provincias. Este estudio ha sido posible gracias a la voluntad política de los diferentes presidentes regionales que han pasado entre el 2000, prácticamente 2003 hasta la actualidad, hasta el 2013. Y aquí también es importante destacar el tema de la participación de los actores sociales, tanto sector público, sociedad civil y también sector privado. Para nosotros la zonificación se constituye en un instrumento valioso de apoyo a la toma de decisiones, no solo para el plan de ordenamiento territorial, sino también para efectos de nosotros poder impulsar diferentes programas, proyectos. Este instrumento ha sido recogido por el Plan de Desarrollo Concertado del 2021 y también es la base para diferentes estrategias regionales de diversidad biológica, de cambio climático y otras que se han ido formulando e impulsando por la actual gestión. Respecto a esta propuesta de ley, esta iniciativa legislativa que se está haciendo desde el Gobierno Regional de Cajamarca, cuéntanos qué es lo que nosotros proponemos desde Cajamarca y qué es lo que se diferencia en relación a las otras propuestas de ley. Bien, en este tema es importante indicar que como Gobierno Regional hemos sido el único que a la fecha ha presentado una iniciativa legislativa para un proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial. ¿Basado en qué? En toda la experiencia que nosotros habíamos ya transcurrido en el desarrollo de la propia zonificación ecológica y económica, así también como todas las, digamos, las trabas que han habido en el proceso, porque cuando nosotros coordinamos con los diferentes ministerios vemos intervenciones aisladas y no coordinadas a nivel nacional. Y nosotros una de las cosas que proponemos justamente en nuestro proyecto de ley y en el documento que estamos compartiendo también con la plataforma de ordenamiento territorial y en las sesiones descentralizadas que impulsó el Congreso de la República, una de ellas el 12 de octubre de este año, ha sido justamente el destacar que el ente rector debe de ser una instancia supraministerial. Nosotros hemos visto que cuando está en un sector, como por ejemplo lo es ahora el Ministerio del Ambiente, tenemos la debilidad de que al ser solo un sector, los otros sectores lo ven como, ya, es una competencia tuya el ordenamiento territorial, pero debe ser porque tu interés es el tema ambiental. Pero yo, por ejemplo, que soy Ministerio de Vivienda, a mí me interesa, por ejemplo, el desarrollo urbano. Y mis instrumentos de ordenamiento territorial van a reconocer tu ZE, pero luego yo voy a hacer plan de acondicionamiento territorial o plan de desarrollo urbano y yo voy a regular cómo lo voy a hacer y qué cosas le voy a pedir a los municipios para que puedan impulsar ello. Y por esa razón es que nosotros decimos, bueno, pues si van a haber prácticamente diferentes intervenciones de los ministerios, estas deberían ser articuladas, pero si la competencia de la Rectoría del Ordenamiento Territorial está en uno de estos ministerios, nunca va a haber, como se dice, una suerte de jerarquía. Y por esa razón es que proponemos que sea primero la PCM, podría ser a través del CEPLAN o podría ser desde la misma Presidencia del Consejo de Ministros, pero consideramos que tiene que ser un ente que sea de carácter supraministerial. Así, de esa manera se puede garantizar que las diferentes intervenciones que tienen que ver con el uso o la ocupación del territorio pueda de alguna manera justamente tener esa articulación, que una no se superponga sobre la otra, sino que todas estén de alguna manera armonizadas, para que también las competencias no se crucen y podamos nosotros también saber qué escenario vamos a enfrentar a la hora de tomar decisiones sobre cualquier iniciativa de carácter productivo, de conservación, de lo que necesitamos en Cajamarca. Acerca de la guía metodológica, cuéntanos cómo recibió Cajamarca esta normativa, por así decirlo, esta guía que proponía el MINAM. Bien, con respecto a la resolución 135 que se emitió en mayo de este año, justamente también era algo que hemos considerado en el proyecto de ley, que la zonificación ecológica económica debe de ser reivindicada, ¿no? El proyecto que está lanzando la plataforma de ordenamiento territorial la está prácticamente minimizando en su importancia, y consideramos nosotros que no se podía dejar de alto o pasar por alto que la ZE es un instrumento técnico legal y que es la base para el ordenamiento territorial. Ahora, la resolución 135 establece que además de la ZE tenemos que tener estudios especializados. Para el caso de Cajamarca tenemos que hacer 6 estudios especializados
y cada uno de ellos tiene que tener la opinión favorable del Ministerio del Ambiente para que luego estos vayan al Consejo Regional y puedan ser aprobados por ordenanza. Después viene un diagnóstico integral del territorio, para lo cual esta guía no menciona el procedimiento metodológico. Claro, solo dice lo que debe tener, pero no cómo hacerlo. No, ni siquiera, o sea, solamente dice y establece una ampliación de información para lo que son los estudios especializados, pero el diagnóstico integral del territorio prácticamente lo resume a un par de párrafos. ¿Qué es la ZE? Nada. Simplemente te dice que el diagnóstico integrado del territorio es un instrumento técnico que integra y analiza la información general en la ZE y los estudios especializados, pero no te propone una estructura, contenidos, cómo de cada estudio más la ZE vas a generar en la síntesis que te ayude a integrar este diagnóstico. Entonces, esperamos que el Ministerio probablemente saque una nueva guía para ampliarlo de diagnóstico integral del territorio y hará lo propio cuando entremos a plan de ordenamiento territorial, porque acá solamente son cosas muy generales, no establece el procedimiento metodológico de cómo hacer un plan de ordenamiento territorial, considerando que hay que conseguir una visión del territorio, todo lo que tiene que ver con la prospectiva territorial, eso no se menciona acá. Nosotros lo sabemos porque hay metodologías que se han impulsado en Latinoamérica, entre ellas Colombia y otros países vecinos, y nosotros generamos una guía metodológica en el año 2011 justo para orientar ese proceso, pero mirando los procesos locales y a nivel de microcuenca. Pero consideramos que el Ministerio del Ambiente, si de alguna manera quisiera el ente rector, pues debería ya haber tenido listo estos instrumentos metodológicos, porque hay mucho dinero que se está volcando desde los gobiernos regionales y locales para impulsar estos procesos, pero prácticamente todos saben cómo hacer ZE, cómo hacer diagnóstico, ahora cómo sería esto de los estudios especializados, pero nadie tiene claridad de cuánto tiempo va a demandar diagnóstico integral del territorio y cuánto tiempo adicional va a demandar hacer un plan de ordenamiento territorial. Entonces nosotros estamos puesto, por ejemplo, como meta que a diciembre de este año tenemos que terminar los estudios especializados, cosa que iniciando el próximo semestre de 2014 ya podríamos avanzar con el diagnóstico integral del territorio, versión Cajamarca, porque todavía el Ministerio no se ha pronunciado ahí, y luego intentar, en base a nuestra guía, elaborar el plan de ordenamiento territorial. Probablemente MINAM pueda más adelante decir, estas son las pautas, las nuevas reglas de juego, pero nosotros para ello también hemos impulsado una ordenanza regional, la 014, en donde nosotros estamos, además de declarar de interés el tema de ordenamiento territorial, estamos quedando en que vamos a aceptar incluir lo que propone la resolución 135, pero también igual que nosotros vamos avanzando en vista de que tenemos que hacer nuestro plan de ordenamiento territorial. Entonces, por esa razón es que nosotros en la propuesta legislativa también hacemos referencia a que la ZE no se debe ver como un instrumento más, sino como que el instrumento base para el plan de ordenamiento territorial. Por otro lado, también el tema de la competencia. Nosotros como gobiernos regionales queremos destacar nuestra autonomía política, económica y administrativa, y por eso es que reforzamos esto aquí dentro del proyecto de ley. Como que las leyes que se lanzan desde Lima tienen ese carácter bastante centralista y no consideran que los gobiernos regionales tenemos autonomía para formular, elaborar y aprobar los estudios. A veces suena un poco atrevido decir que primero te tiene que dar una opinión favorable un ministerio, pero un ministerio que no está acá en Cajamarca, que no conoce la realidad y que de repente te tiene que dar una opinión, de repente de acuerdo a su mirada desde Lima, de cómo debes orientar tu instrumento. Pero es mucho más valioso cuando es un proceso de construcción participativa donde los actores interactúan, proponen, debaten y generan un estudio técnico, pero previamente también concertado, consensuado entre todos. Y luego también asegurar el presupuesto, ¿no? Que en los otros proyectos de ley no hemos visto que se ponga en relevancia. Por un lado, o sea, sabemos que el Sistema Nacional de Inversión Pública te ayuda para el tema del perfil, pero en el tema de operación y mantenimiento, nuevamente entras a que de dónde sacan los recursos. Entonces, que este proyecto de inversión pública te permita no solamente financiar la parte de la preinversión, sino la inversión y la posinversión, porque tú sabes, los recursos ordinarios en las instancias regionales y locales son mínimos, y la idea es que este presupuesto se pueda cubrir justamente de los recursos que puedan ser canalizados a través de esta fuente de financiamiento. Claro, sí, como tú dices, hay un tema de centralismo, que pareciese hay un divorcio entre los gobiernos regionales, el avance que se está haciendo sobre ordenamiento territorial y el MINAM en general. Y finalmente, ¿cómo piensas que este proceso de ZE y luego el ordenamiento territorial puede ayudarnos a manejar o a resolver los conflictos socioambientales que se han generado? Bien, coincido con muchos especialistas y analistas que están estableciendo lo siguiente. Producto de la reflexión del último conflicto que nos ha tocado vivir desde hace 2 años, estamos observando de que estos conflictos van a seguir en la medida de que no exista un orden, no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de las
competencias y funciones que tenemos cada sector del Estado. Por un lado tenemos un gobierno nacional que establece reglas de juego desde Lima, por ejemplo en el tema de las concesiones. Se otorgan concesiones pero sin haber hecho un estudio del territorio, sin saber por dónde están las potencialidades. Y por otro lado, se hace o se promueve que los gobiernos regionales hagan instrumentos como la zonificación ecológica económica o el plan de ordenamiento territorial. Pero ¿qué pasa? Que estos también, en la medida de que no sean considerados o respaldados por un ente supraministerial, sino solo impulsado por un sector, entonces como que minimiza su poder de alcance, su aplicación. Y por esa razón es que todo el mundo viene y de repente empieza a priorizar algún uso del territorio. Y cuando la población se entera de que ya está de repente el empresario empezando a invertir y haciendo todos los cambios en lo que es la gestión de la tierra, el uso, la superficie, entonces ahí recién la gente se entera que había habido una concesión, sea cual sea, ¿no? No se les comunicó. Y no se les comunicó. Entonces lo que están planteando muchos es que deberíamos primero analizar lo que tiene el territorio, sus potenciales de limitaciones y desenvolverlas con la ZE. Luego de ello tendríamos que establecer un plan de ordenamiento territorial para efectos de poder priorizar qué hacer en qué parte del territorio, sin buscar que hayan estos sesgos también que generan polarizaciones, sino al contrario, buscando de acuerdo a las potencialidades que revela la ZE, pues efectivamente cuáles son los recursos que tenemos, claro, para que no y cómo se pueden aprovechar. Dinero, ¿no? Exacto, porque nosotros hemos revelado, cuando nosotros hacemos el estudio por zonas ecológicas económicas, establecemos que una zona puede tener un potencial, por ejemplo, con carácter para cultivos, pero también no negamos que podría tener potencial turístico, el potencial para minería no metálica. Entonces, todos esos se tenían que tener en consideración a la hora de definir con cuál actividad podríamos nosotros promover, dependiendo del territorio también, porque hay diferentes climas, diferentes altitudes, entonces hay toda una combinación de esfuerzos que hay que hacer para efectos de poder promover un verdadero desarrollo en cada espacio del territorio. Pero también se reconoce, por ejemplo, en las zonas altas que también, además de tener los servicios ambientales que orinan las cabeceras de cuenca, también hay un potencial minero. Entonces las decisiones tienen que hacer siempre mérito a que hay un proceso de concertación previo y todos los actores participan y hay un proceso de negociación también, ¿no? Porque sabemos que a nivel nacional hay un interés también por atraer la inversión privada extranjera sobre todo, pero hay también un tema de respeto a las poblaciones donde se encuentran situados los minerales para efectos de cómo también ellos se sienten parte del beneficio, porque creo que uno de los principales conflictos está en ese punto, ¿no? O sea, la gente no se siente parte o digamos como el gobierno nacional, ¿no? O sea, no se sienten copartícipes de su desarrollo, sino como que se sienten que son invadidos y que ellos prácticamente reciben una migaja de todo lo que se procesa, de todo lo que se invierte o de todo lo que regresa luego al territorio como inversión. Entonces creo que hay varias cosas que se podrían ir mejorando en la medida que los instrumentos también se van haciendo en orden y luego también se establecen procesos de planificación y más adelante también priorización del uso en base a estos instrumentos. Entonces creo que si hiciéramos eso, entonces evitaríamos muchos conflictos y sobre todo información, transparencia, comunicación debida a las poblaciones, para que esto prácticamente más bien al contrario, en lugar de incrementarse a futuro, pueda más bien significar una oportunidad para todos. En eso estamos. Muchas gracias, Alicia. Bueno, muchas gracias, amigos. Desde Cajamarca, para Noticias Ser, Teresa Santillán.